Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Pues con esa misma bendición vamos a principiar la clase en esta mañana, que es para el 10 de agosto y es la lección 24. Gloria a Dios. El título que tenemos en esta mañana del estudio es Preparados para la venida de Jesús. Gloria al Señor. Muy bien, antes de principiar, voy a orar para que sea el Señor el que me ayude a poder compartir esta enseñanza con ustedes. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en esta mañana, Señor, estoy delante de tu presencia, sabiendo bien mi deficiencia que hay, pero confiando que en el poder de Dios es grande, estoy para dar esta enseñanza, Señor, esperando, Señor, que sea de gran beneficio para los hermanos que van a escuchar este mensaje o para las personas que aún no conocen a Cristo. Prepárense, aleluya, porque debemos todos, la mayoría que somos salvos, estar preparados para la venida de Jesús. Te damos gracias por ello. Y yo doy la honra y la gloria a usted, Señor, porque se la merece. Gracias, Cristo. Amén. Bueno, ya dijimos que el título se titula Preparados para la venida de Jesús. Y la enseñanza la encontramos en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, y vamos a considerar los versículos 13 al 18. Y luego pasamos del mismo 1 Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer unos 3, 4 versículos de ellos, el 1, el 4, 6 y 11. Repito, la enseñanza está en el 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, y luego pasa del 5, 1, 4, 6 y 11. ¿Estamos ahí? Gloria al Señor. Muy bien, principiamos, primeramente leyendo los principios, ¿verdad?, que está en el expositor, que habla de la verdad central, primeramente, que dice de la siguiente manera: todo cristiano debería estar esperando activamente el regreso de Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Todo cristiano deberíamos estar esperando el regreso de Jesús. Muy bien. Versículo clave lo encontramos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 16, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a dar la lectura de la palabra del Señor. Ya dijimos los versículos, pero los repito para si acaso alguna persona no ha copiado bien la escritura. Está en Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, y luego pasa al capítulo 5, de 1, 4, 6 y 11. Gloria al Señor. Muy bien. Principiemos a leer la palabra en esta mañana, como está escrito, ¿verdad? Dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya la palabra dice así, dando principio en el versículo 13 del capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual hoy decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen o los que durmieron. El 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Pasamos al capítulo 5, el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por lo que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como hierro. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. La primera parte, ¿verdad?, dice vivir en la esperanza del regreso de Cristo. Es decir, ¿verdad?, que cada día que amanece, ¿verdad?, vivamos con esa esperanza de que Cristo va a regresar. Su venida, de acuerdo a la ley divina, o sea, de acuerdo a la Escritura, ¿verdad?, está pronto para suceder. Lo vamos a ver en esta mañana en el estudio. Muy bien, sigamos adelante, ¿verdad?, con la palabra del Señor. Y el primero dice, duelo con esperanza. Cuando un ser querido, ¿verdad?, pasa mejor vida, lo sentimos, claro que sí, ¿verdad?, pero sabemos que tenemos esperanza, ¿verdad?, que un día le volveremos a ver. No vamos a ser como los gentiles que no conocen a Dios, ¿verdad?, que lloran desesperadamente, ¿verdad? Nosotros, repito, claro que sí, sentimos, ¿verdad?, un ser querido que parte, ¿verdad?, pero tenemos la seguridad que Él va a un lugar seguro y nosotros con el tiempo, ¿verdad?, le acompañaremos. Así es que no tenemos, aleluya, que, ¿verdad?, llorar, ¿verdad?, como los que no tienen, ¿verdad?, consuelo. Muy bien, sigue adelante diciendo la palabra de Dios en el primer inciso, un duelo, ¿verdad?, con esperanza. La muerte de los hermanos creyentes había creado incertidumbre para los tesalonicenses. La muerte de un ser querido allí en Tesalónica habían creado, ¿verdad?, una clase de confusión. Por eso Pablo, ¿verdad?, se vio obligado, ¿verdad?, a ir a aquel lugar de Tesalónica y explicarles, ¿verdad?, y decirles que ellos en su mente, ¿verdad?, pensaban que las personas que morían en ese tiempo se habían perdido, ¿verdad?, la venida de Cristo, porque desde aquellos tiempos, desde los tesalonicenses, ya esperaban que Cristo llegara de un momento a otro. Y repito, en sus pensamientos de ellos, pensaban que sus seres queridos que morían se habían perdido la venida de Dios, ¿verdad? Y por eso Pablo
tuvo que ir, ¿verdad?, a decirles, ¿verdad?, y a usar esas palabras que él siempre usaba. No ignoréis, ¿verdad? Eso es decir la palabra. No ignoréis esto, ¿verdad? Como ya lo leímos en la palabra de Dios en esta mañana. Aleluya. Bueno, seguimos adelante, aleluya. A manera de introducción, ¿verdad? Lo que yo estaba explicando, seguramente se preguntaban si sus hermanos y hermanas se habían perdido el triunfo del Señor Jesús. Es posible que pensaran que todos vivirían para ver la segunda venida y comenzaran a cuestionar si la enseñanza de Pablo sobre ese día era siquiera cierta. Empezaron a tener un poco de dudas, ¿verdad? Dice, es posible que pensaran que todos vivirían para ver la segunda venida y comenzaron a cuestionar la enseñanza de Pablo sobre ese día. Era siquiera cierta. Sus aparentes dudas sobre el regreso de Jesús impulsaron a Pablo a brindar la enseñanza más extensa sobre ese tema que se encuentra en todas sus cartas, en todos sus epístolas. Debido a ello, ¿verdad?, Pablo se vio obligado a extender más la explicación, ¿verdad?, sobre estar preparados para la venida de Cristo. Y como dice el inciso 1, vivir en la esperanza del regreso de Jesús, ¿verdad? Esa es una buena, ¿verdad?, una buena enseñanza en esta mañana que tenemos y damos gracias a Dios por ello. Seguimos enseñando la palabra y dice, como dice enseguida, es posible que pensaron que todos vivirían para la segunda venida y comenzaran a cuestionar la enseñanza. Ellos pensaban que en ese tiempo, ¿verdad?, estamos mirando de los tesalonicenses, iba a hacer todas estas actividades de la venida de Jesús. Dice, impulsaron a Pablo a brindar enseñanzas más extensas sobre este tema que se encuentra en todas las cartas. Pablo solía usar la frase, no quiero que ignoréis, cuando enseñaba a sus lectores algo que tal vez no había conocido antes, puesto que Pablo ya había confirmado la obediencia de los creyentes tesalonicenses. Las cosas que había enseñado previamente, podemos suponer que se debe haber habido algún malentendido en cuanto al estado de los que ya habían muerto y el regreso de Jesús. Pablo a menudo describía a los creyentes que morían como si se hubieran quedado dormidos. Los judíos que creían en la resurrección solían hablar de esta manera para enfatizar la promesa de un despertar futuro. Pablo animó a los tesalonicenses a no entristecerse como los otros que no tienen esperanza. Pablo le dijo, no se pongan tristes, ¿verdad?, como los otros, ¿verdad?, que no tienen esperanza. Muy bien. Sigue diciendo más adelante la palabra del Señor. A menudo citamos estas palabras cuando muere un ser querido, pero es importante que entendamos el significado de Pablo. No estaba insinuando que el dolor de los creyentes es menos fuerte que el de los no creyentes. En cambio, estaba llamando a los seguidores de Jesús a ver el dolor desde una perspectiva eterna. Aunque puede ser agonizante, pero nuestro dolor es temporal. A través de los tiempos, a través de los años, me ha tocado a mí estar cerca de una persona que ya está para pasar a mejor vida, o que acaba de pasar a mejor vida. Y yo oí hace muchos años a una hermana que estaba junto con ella, lo que ella dijo era una gran verdad. Cuando ella dejó de existir, esa hermana, la otra hermana le dijo, nos miramos allá en el cielo.
qué seguridad, ¿verdad? Tan bonita tenía esa hermana, de que estaba seguro que allá lo miraba en el cielo, como nosotros estamos seguros que vamos a ver a nuestros seres queridos cuando dejemos de existir, porque eso lo dice la palabra. En esta mañana la lección, ¿verdad?, gira alrededor, aleluya, de estar juntos con Jesús, aleluya, y vivir en la luz. Y lo principal, ¿verdad?, es preparados para la venida de Cristo. Muy bien, seguimos adelante en esta mañana. La mención de Pablo de personas que no tienen esperanza era una descripción de la cultura tesalonicense. Los escritores paganos en las lápidas fúnebres de esa época revelaban una gran desesperanza ante la muerte. Los creyentes de ese lugar seguramente conocían la mitología por sus vecinos paganos. Habían construido para hacer frente a la perspectiva de la muerte. Pero para ver los seguidores de Jesús, la muerte no tenía ningún aguijón. Un día, los hermanos y hermanas que habían muerto sirviendo a Jesús resucitarían para experimentar plenamente su estudio. En aquellos tiempos, ¿verdad?, cuando la iglesia principiaba, ¿verdad?, ellos tenían siempre una manera de saludarse. Nosotros creemos, ¿verdad?, que nuestra manera de saludar a los hermanos es: Dios les bendiga, hermano, que el Señor les siga bendiciendo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, Luis, tenían una palabra muy curiosa, que decía, que esa palabra dice Maranata. Maranata en griego, ¿verdad?, quiere decir, Cristo viene. Y eso lo decían para despedirse o para saludarse. Maranata, ¿verdad?, Cristo viene, ¿verdad? Y esa es una buena enseñanza para nosotros. Y cada vez, ¿verdad?, que podamos recordar, ¿verdad?, recordemos que Cristo ya no tarda en venir. Cristo su venida de Cristo está mucho más cerca que el día de ayer. Así que estamos esperando la venida de Cristo. Gloria al Señor. Muy bien, seguimos adelante. Ahora vamos al versículo 16 del capítulo 4, que dice de la siguiente manera: para aprender correctamente la enseñanza de Pablo, los tesalonicenses, sobre la segunda venida, debemos recordar los desafíos que enfrentaban, incluyendo la persecución severa y el rechazo de las culturas religiosas y paganas que había. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, ¿verdad?, que va a haber dos eventos, ¿verdad? El primer evento, ¿verdad?, viene Jesús, ¿verdad?, en las nubes, ¿verdad?, y levanta, ¿verdad?, a su pueblo. Este es el primer evento. Hay dos facetas, hay dos eventos, ya que tenemos que distinguirlo de uno y del otro. El segundo, ¿verdad?, en el primero nadie mira al Señor, solamente en las nubes, ¿verdad?, nos esperará y nosotros nos levantaremos e iremos también con Él, ¿verdad? Ese es el levantamiento que va a dar primero. Es el que estamos leyendo, o leímos en esta mañana, que dice: al toque de la primera trompeta, los muertos de Cristo resucitarán primero. Ellos, ¿verdad?, levantarán y se irán, ¿verdad?, con Él en la nube. Y luego enseguida, nosotros, ¿verdad?, los que hemos quedado, o sea, los que estemos en vida todavía, ¿verdad?, seremos levantados, ¿verdad?, juntamente, ¿verdad?, con ellos, ¿verdad? Y encontraremos al Señor allá en las nubes, ¿verdad? Eso se le llama, ¿verdad?, un arrebatamiento. ¿Qué es la palabra arrebatamiento? Arrebatamiento es algo, aleluya, que lo levanta con fuerza, ¿verdad? Algo que da, hay una palabra muy curiosa, aleluya, no sé si usted la haya escuchado, un zarpazo, ¿verdad? La agarra así rápido, ¿verdad? Así va a ser, aleluya, el levantamiento de la iglesia, va a ser rápido, aleluya.
nos iremos a encontrar con Jesús en la nube. Nadie le va a ver, ¿verdad?, en la primera venida, ¿verdad? Por eso repito, no hay que confundir la primera venida con la segunda, ¿verdad? Y la segunda venida sí dice que todo ojo le verá, ¿verdad? Pero en esta primera, ¿verdad?, que estamos estudiando en esta mañana, solamente nosotros vamos a encontrarnos con Jesús. Él va a venir a levantar la novia. Pues Él va a venir a levantar la iglesia, por decir gloria a Dios. Y nosotros vamos a ir, ¿verdad?, en ese arrebatamiento, ¿verdad? Arrebatamiento, aleluya, muy poco se escucha, ¿verdad? Casi por lo regular se dice rapto, aleluya. Pero arrebatamiento quiere decir, como lo expliqué, algo rápido, ¿verdad? Hay unas enseñanzas de la Escritura, aleluya, que Dios, aleluya, llevó a dos personas, aleluya, así se lo llevó. Estoy hablando de Enoch, ¿verdad? Enoch, ¿verdad?, vivió en la tierra que Dios le permitió vivir 365 años. Y en ese de tiempo en tiempo, la ley divina, o sea, la Sagrada Escritura, nos dice, aleluya, que de tiempo en tiempo Dios venía con Enoch a practicar. Y practicaban los dos, ¿verdad?, como nosotros practicamos con cualquier persona. Pero en una de esas, me imagino, uso mi imaginación, Dios le dijo, no, ya para no venir para acá, ¿verdad?, ¿por qué no nos vamos una vez? Y así dice la palabra de Dios que se lo llevó, así como está al cielo, ¿verdad? No. Otro, ¿verdad?, otro ejemplo, ¿verdad?, son ejemplos vivos que están en la palabra del Señor, es Elías. A Elías vino el Señor y vino un carruaje y se lo levantó en un torbellino y se fue, ¿verdad? Usted conoce la historia, aleluya. El único que lo miró, aleluya, irse, aleluya, fue Eliseo, ¿verdad? Y Eliseo andaba detrás de él a ver cuando lo iba a levantar el Señor. Si usted conoce historia, ¿verdad?, Elías le dijo, Eliseo le pidió algo muy fuerte, ¿verdad? Y Elías le dice, si me permites verme cuando Dios me levante, yo te concedo lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que pidió Eliseo? Pedía la doble porción de Elías. No pedía nada, ¿verdad? Gloria a Cristo, pero él miró, ¿verdad?, cuando se levantaron al Señor en el cielo, ¿verdad? Son ejemplos, ¿verdad?, que hay en la palabra del Señor para darnos cuenta, ¿verdad?, que de esa manera, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, va a venir a levantar la iglesia, ¿verdad?, o el rapto de la iglesia de un momento a otro. Muy bien, sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, ya lo dijimos, pero lo voy a repetir, algunos de los creyentes de Tesalónica estaban muriendo, posiblemente incluso siendo martirizados por su fe. Estas circunstancias fácilmente podrían haberlos hecho sentir impotentes, como si estuvieran siendo vencidos por la maldad que los rodeaba. Es estos creyentes sufrientes a quienes Pablo les declaró las poderosas promesas. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del cielo, descenderá del cielo. Pablo describió para los tesalonicenses el momento glorioso del regreso de Jesús. Momento que también describió como la esperanza bienaventurada. Los creyentes, entre ellos, que ya habían muerto, no se perderían la victoria de Jesús, sino que resucitarían primero para encontrarse con Él. Luego, los vivos que arrebatamos para juntarse con ellos y todos estaremos con el Señor para siempre. Esta reunión es la razón de que los creyentes no se afligen como los inconversos. Estas palabras seguramente ofrecieron gran consuelo a los creyentes tesalonicenses y fortalecieron
su compromiso con Jesús. De hecho, Pablo los desafió a consolarse y animarse unos con otros con esta maravillosa esperanza, ¿verdad? Eso lo dice en el versículo 18, ¿verdad? Los animó, ¿verdad? A unos con otros, ¿verdad? A vivir, ¿verdad? Con una esperanza. Jesús viene en las nubes, gloria al Señor. Cantamos un corito muy hermoso, ¿verdad? Que siempre nos gusta cantar en la iglesia. Jesús viene en las nubes, su iglesia levantada. Bueno, sí, gloria al Señor. Y esa es una realidad. Muy bien, sigue diciendo la parte 2, ¿verdad? Tenemos que vivir en la luz. El regreso repentino de Jesús. Luego Pablo les recordó a los tesalonicenses que nadie sabe cómo y cuándo sucederá todo esto. Nadie lo sabe, ni cómo, ni cuándo. Dice, pero sí sabemos que ocurrirá inesperadamente, ¿verdad? Como un ladrón en la noche. Dice que vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? ¿Quién, verdad? De nosotros, ¿verdad? O de ustedes, ¿verdad? ¿Esperan al ladrón? Nadie lo esperamos. Ni el ladrón tampoco les va a avisar, esta noche voy a entrar a tu casa y te voy a robar. Claro que no. Así es que viene el ladrón y se lleva lo que encuentra, lo más valioso que encuentre, ¿verdad? Y se va. Pero nadie supo que iba a venir el ladrón, ni se le avisó tampoco a nadie. Así también va a ser un ejemplo. Como ladrón en la noche vendrá Jesús, ¿verdad? A levantar, ¿verdad? A su pueblo. Pues y le damos la gloria a Dios por ello. Dice la palabra del Señor más adelante, ¿verdad? Nadie sabe cómo ni cuándo sucederá esto. En los tiempos del Antiguo Testamento, el día del Señor a menudo se asociaba con el juicio en particular contra las naciones que se oponían a Israel. Los creyentes tesalonicenses pueden haber anticipado de manera similar el regreso de Jesús como el día que pondría fin al sufrimiento y establecería el firmamento del reino de Dios. Es lo que ellos estaban pensando. Pero Pablo usó dos analogías para describir lo repentino del regreso de Jesús. Dice, como un ladrón en la noche y el comienzo de los dolores de parto. Su punto era que el regreso de Jesús vendría en un momento inesperado, justo cuando la gente piensa que hay paz y seguridad. Por supuesto que Pablo no estaba sugiriendo que el mundo estuviera en seguridad. Claro que nada de eso, aleluya. Dice, hay una enseñanza, ¿verdad? En la segunda carta de Pedro, ¿verdad? El capítulo 3 y el versículo 4 dice, y diciendo, ¿verdad? Ellos decían, ¿verdad? En aquellos tiempos, decían, ¿dónde está la promesa de su eminencia? En otras palabras, hoy también escuchamos, ¿verdad? Esos comentarios, ¿verdad? De personas que no conocen a Dios, ¿verdad? Que a veces dicen, pues ¿dónde está? Nunca iba a venir Jesús, ¿verdad? ¿Dónde está? También Pedro, aleluya, en el tiempo de Pedro también sucedía eso, ¿verdad? Que le decían, dice, ¿dónde está el avivamiento que hablan ustedes? Dice, habla y luego hace una pregunta, ¿verdad? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, pero, o sea, desde el día en que nuestros padres murieron, tales cosas permanecen así desde el día de la creación. Nada, no, todo sucede. Y en las mismas preguntas que hacen hoy, principalmente las personas que no conocen a Dios. Pues, ¿dónde está su Cristo? ¿Dónde está? Pues no dicen que va a venir. ¿Dónde? ¿Dónde está? Así es que esas preguntas que hacen en el día de hoy, ¿verdad? No debemos nosotros de tomarlas en cuenta. Nosotros debemos estar preparados para el encuentro con Jesús, porque no sabemos qué día va a venir, ¿verdad? Una vez, ¿verdad?
le hicieron una pregunta cuando el pastor Miramontes estaba en vida, Adolfo Miramontes, le preguntaron antes de que llegara el año 2000, claro, como el 96, 94, por ahí, le preguntaron, ¿y si Cristo no viene en el año 2000, qué va a pasar? Y el pastor les contestó inmediatamente, sin vacilar y sin pensar, dice, eso a mí no me preocupa. Si el Señor no viene para el 2000, yo voy para allá. ¿Cuál es la preocupación? De esa manera nosotros también no nos debemos de preocuparnos si no viene 3, 4, 5 años. ¿Para qué preocuparnos? Nosotros vamos para allá. Es sencillo, ¿verdad? Porque hay muchas personas hacen preguntas, ¿verdad? De esa manera, como en esta carta, ¿verdad? De Pedro, ¿verdad? Preguntaban, me lo decían, ¿verdad? ¿Desde cuándo estamos oyendo esto? Desde que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así, desde el día, ¿verdad?, de la creación. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor, ¿verdad?, no retarda su regreso, como muchos le tienen por tardanza. De un momento a otro, hoy, en este tiempo que vivimos, estamos más cerca, ¿verdad?, de la venida de Cristo. Si el Señor no lo permite, ¿verdad?, estamos en el tiempo que nosotros, ¿verdad?, vamos a ver ese evento. Gloria al Señor. Y repito, si no lo viéramos o no lo alcanzáramos a ver, nosotros, ¿verdad?, vamos para allá. Así es que no hay ningún problema. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, aleluya, va a venir, aleluya, a pisar, aleluya, con sus pies en el monte de Sion. Ahí va a ser él donde va a llegar, donde va a poner sus pies. Y los que estudian, ¿verdad?, la naturaleza de las plantas, ¿verdad?, ellos, aleluya, están mirando ese monte, aleluya. Y están mirando que ese monte de Sion, ¿verdad?, se está partiendo un poquito, ¿verdad? Eso quiere decir que el Señor ya está poniendo ahí su dedo gordo en ese monte, ¿verdad? Porque dice la palabra que pondrá sus pies en el monte de Sion. Pues, así es que alegremos, ¿verdad? Y estamos contentos, ¿verdad?, que el Señor viene de un momento a otro, ¿verdad? Hoy estamos más cerca, ¿verdad?, que el día de ayer. Estamos contentos, ¿verdad?, por ello. Aleluya. Muy bien, dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, ¿verdad?, sino Él quiere que nadie se pierda y que todos acudan al arrepentimiento. Por eso no ha venido, porque Él no quiere que nadie se pierda, más que todos, ¿verdad?, lleguen al arrepentimiento. Seguimos adelante, aleluya. Estamos en la parte 2, ¿verdad?, donde dice vivir, ¿verdad?, para la luz, ¿verdad? Muy bien, dice la palabra del Señor, no habrá escape para las personas que no están preparados para la segunda venida. Todos ellos tendrán que enfrentar los acontecimientos del fin de los tiempos descritos en otras partes de la Escritura, incluyendo 2 Tesalonicenses, cuando la ira de Dios se derramara sobre este mundo. Pero alabado sea Dios, que hemos recibido el regalo de salvación a través de Jesús. La gratitud por nuestra propia salvación y la compasión urgente para los incrédulos debería motivarnos a compartir el Evangelio cada vez más, a medida que se acerca el regreso de Dios. La Escritura dice, ¿verdad?, y vuelvo a repetir, aleluya, que nadie sabe, ¿verdad?, el tiempo ni la hora en que va a venir Jesús. Si nosotros supiéramos, o la gente supiera, que Jesús tardaría 50 años en venir, le daríamos vuelo en la hilacha, ¿verdad?, como dicen por ahí, nos divertiríamos, y al cabo que el Señor no viene hasta los 50 años,
Pero ya cuando pueda llegar, ¿verdad? Cuando sean 49 años, ¿verdad? Entonces ya nos podríamos, ¿verdad? Alistar y, ¿verdad? Y ponernos listos, ¿verdad? Porque va a venir el Señor. Pero no sabemos. No se sabe cuándo será la venida del Señor. Puede ser el día de mañana, no lo sabemos, ¿verdad? Bueno, solamente Jesús dijo, solamente, ni los ángeles, ¿verdad? Saben la venida del Señor. Dice Jesús, solamente mi Padre está en los cielos. Él es el único que sabe cuándo va a ser la venida de Jesús. Lo que nosotros debemos de hacer es estar preparados todo el tiempo, ¿verdad? Porque no sabemos, ¿verdad?, cuándo va a venir el Señor. Nuestro devoción es siempre estar orando, leyendo la palabra, estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Ese es una buena, ¿verdad?, consejo que podríamos hacer. Muy bien, sigue diciendo la palabra del Señor. No habrá escape para las personas que no estén preparados, ¿verdad?, para la segunda venida, incluyendo según estas Tesalonicenses, cuando la ira de Dios se derramara sobre este mundo. Pero alabado a Dios, hemos recibido el regalo de la salvación. Gloria a Dios. Muy bien, seguimos adelante, aleluya. Somos hijos de luz, nos da gloria a Dios por ello. ¿Verdad? Dice la palabra, aunque no sabemos el día ni la hora del regreso de Jesús, podemos estar seguros de que Él vendrá y debemos de estar preparados para ese día. A primera vista, podríamos suponer que la referencia de Pablo en el versículo 5, hijos de luz e hijos del día, expresa el mismo punto. Pero Pablo tal vez quiso decir algo más aquí. Recuerden, se refirió al regreso de Jesús como el día del Señor. Por lo tanto, su frase, hijos del día, también puede haber sido un recordatorio para los creyentes que serán partícipes del triunfo de Jesús. Luego Pablo dio instrucciones específicas para vivir como hijos de luz. Dos ideas dominan sus instrucciones: velar y ser sobrios. Qué tremendo. Estar siempre velando, estar siempre con la mente de que Cristo iba a venir y ser sobrios. ¿Qué quiere decir sobrios? ¿Verdad? No dados al vino. Eso es lo que es la palabra de ser sobrios. ¿Verdad? Estar, aleluya, siempre esperando al Señor Jesús. Que no sabemos, ¿verdad?, cuándo, ¿verdad?, va a venir el Cristo Jesús. Pero lo más importante es que debemos de estar preparados, aleluya. Dice la palabra del Señor, comprometidos y espiritualmente alertas mientras espera el regreso de Jesús. Mientras tanto, la fe y el amor guardarán su corazón como una armadura y la esperanza certera de salvación guardará su mente como un casco. Con estas protecciones en su lugar estarán listos para el día del Señor, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar listos, verdad? Siempre estar preparados, leyendo la Escritura, estar en comunión con Dios, ¿verdad? Y estar trabajando en lo más que podamos, ¿verdad?, en el ministerio, ¿verdad? Y estar trabajando y esperando, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer. Vimos en las clases pasadas, ¿verdad?, que muchos ya no querían trabajar, ¿verdad?, porque iban a esperar la venida de Cristo. No, tenemos que estar, ¿verdad?, trabajando y esperando, ¿verdad? Uno de una manera, otros de otra, ¿verdad? La venida de Cristo está cerca. Muy bien, vamos a, y hay una parte 3, ¿verdad? El último Dios eligió salvarnos. Eso fue voluntad de Él, ¿verdad? Que Dios no quiso que nadie se perdiera, sino que todos, ¿verdad?, acudamos al arrepentimiento, ¿verdad? Pero tenemos que animarnos unos a otros, ¿verdad? De vez en cuando mire a alguna persona, dígale, Cristo viene, ya Cristo está en las puertas, pues digo yo, y eso, siga adelante, hermano, ¿verdad? Que ya falta muy poco tiempo, ¿verdad?, para poder ir con el Señor, ¿verdad? Y eso es unos con otros, ¿verdad?, animarse, ¿verdad?, darse ánimo, ¿verdad?, con la palabra, claro.
claro está, ahí dice al parecer los tesalonicenses estaban preocupados de que los creyentes que morían perderían la salvación. ¿Qué pensamiento, verdad? Por eso es que Pablo se vio obligado, ¿verdad?, a escribir, ¿verdad?, esta carta, ¿verdad?, a los tesalonicenses. Pero esta enseñanza nos sirve a nosotros hoy en día y damos gloria a Dios por ello. Dice, bueno, que los creyentes que morían podrían perder la salvación. Por eso Pablo dejó claro que todos los creyentes, tanto vivos como muertos, se encontrarán con Jesús a su regreso y vivirán con Él para siempre. Pues ya lo miramos esta mañana, ¿verdad? Que al toque de la final trompeta, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, ¿verdad?, nos uniremos ahí nosotros, ¿verdad? Jesús viene, ¿verdad?, por la iglesia, ¿verdad? No tarda en venir. Jesús salva a las personas tanto de algo como para algo. Somos salvos de pagar la pena de nuestro pecado. Somos salvos para que participemos de la gloria de la vida eterna del reino de Dios. Pablo desafió a los creyentes tesalonicenses a animarse unos a otros con estas verdades. Seguramente el gozo de la salvación, ¿sí?, y la esperanza de la vida eterna daría fortaleza a los creyentes que sufrían. Cualquier dificultad o persecución que pudiera venir no sería el final de su historia. Pablo había elogiado repetidamente a los tesalonicenses por la manera en que se amaban unos a otros, y aquí los alentó nuevamente al señalar cómo ya ayudaban unos a otros en sus dificultades. Al perseverar, la unidad, animarse unos a otros, permanecer fieles a Jesús, glorificaban a Dios aún mientras enfrentaban la persecución, ¿verdad? La persecución estaba a diario, ¿verdad?, pero ellos aún así amaban al Señor, ¿verdad?, y se animaban unos con otros, ¿verdad? Como dije antes, ¿verdad?, el saludo de ellos, ¿verdad?, no era como el saludo nosotros pensamos que este era el saludo de siempre, ¿no? El saludo de la primera iglesia, ¿verdad? La primera iglesia que se juntaron era Maranata, ¿verdad? Cristo viene, y eso es lo que nosotros siempre debemos de tener en mente, que Cristo no tarda en venir, gloria al Señor, pero debemos de estar preparados, ¿verdad?, para la venida de Cristo. Muy bien, sigue diciendo, ¿verdad?, vivir en paz unos con otros, ¿verdad? Pablo comenzó animando a los altos líderes. Lo voy a repetir. Pablo comenzó animando a los tesalonicenses a honrar sus líderes. ¿No cree usted que eso es una buena recomendación? Honrar a nuestros líderes, ¿verdad?, pastores, ¿verdad?, todos los que están al frente de la iglesia, porque ser pastor, ser líder, ¿verdad?, no es cualquier cosa, ¿verdad? Pero si nosotros oramos por ellos, para que el Señor les siga dando fuerzas, ¿verdad?, para que muchas veces el enemigo quiere atacar, y el enemigo, el Señor los reprenda, ataca a los líderes, pero de una manera o de otra. Pero nosotros siempre debemos de tenerlos en oración, ¿verdad?, para que el Señor los ayude a pasar, ¿verdad?, cualquier dificultad, ¿verdad?, que haya. No está claro si había enfrentado dificultades con los líderes de la iglesia. Es posible que ciertos líderes hubieran tomado el hecho de algunos de los tesalonicenses y habían dejado de trabajar y dependían de otros. O tal vez líderes habían tratado de lidiar con las diversas ideas que circulaban en la iglesia sobre el regreso de Jesús. Cualquiera que sean los detalles, Pablo insistió en que los líderes de los tesalonicenses debían de ser tratados con respeto y con amor, ¿verdad? A un pastor, a un líder de la iglesia, se le respeta, ¿verdad?, con amor, ¿verdad? Y esa es una buena enseñanza, ¿verdad?, que servía para ellos, pero sirve también
un buen consejo para toda la iglesia local. Pablo luego ordenó a los creyentes que vivieran en paz unos con otros. Las cargas de los líderes de la iglesia se aliviarían si los creyentes se llevaran bien, se amaran unos con otros y trabajaran juntos. Las siguientes instrucciones de Pablo revelan que había personas en la iglesia que necesitaban corrección y cuidado extra por la que la congregación mantuviera la paz. En el versículo 14, Pablo explicó cómo la iglesia debía interactuar pacientemente con tres grupos diferentes de personas. Las personas ociosas deberían de ser amonestadas para que regresaran a su trabajo. Como ya habíamos explicado la lección pasada y explicamos hace un momento, era que en los tesalonicenses yo no quería trabajar porque estaban esperando la venida de Cristo que llegara de un día para otro, ¿verdad? Pero entonces Pablo, ¿verdad?, tuvo que, ¿verdad?, tomar cartas en el asunto, ¿verdad?, y usar sabiduría, ¿verdad?, cómo hacerles para que ellos no estuvieran ociosos, por decirlo así, ¿no? Dice las personas ociosas deberían de ser amonestadas para que regresaran a su trabajo. Las personas tímidas, de poco ánimo, deberían de ser alentados para que se mantuvieran firmes, por decirlo así, ¿no? Las personas espiritualmente débiles deberían de ser cuidadas, literalmente sostenidas, para que no se perdieran, ¿verdad? Porque hay personas nuevas, ¿verdad?, o personas a veces débiles, ¿verdad?, que el trabajo del pastor o el trabajo de las personas que ministran en la iglesia deben de tener cuidado con ellos o con ellas, ¿verdad?, para que, aleluya, ellas sigan adelante, ¿verdad? Pidiéndole al Señor la oración por ellos, para que el Señor les dé fortaleza, para que sigan adelante. Muy bien, seguimos con la palabra del Señor en esta mañana y dice, es importante que recordemos los mandatos prioritorios que Jesús les dio a sus discípulos y a nosotros. Primero insistió en que nos amemos unos con otros, pues sí, gloria al Señor, para que todos, ¿verdad?, seamos uno, perfectos en unidad. Segunda orden, segunda ordenanza, que hagamos discípulos en todo el mundo, hacer las prioridades de Jesús. Nuestra prioridad demostrará que somos sus discípulos y que nos ayudará a cumplir sus propósitos cuando hacemos todo lo posible para poder amarnos unos a otros y amar a las personas perdidas. Dios le da prosperidad sobrenatural a la iglesia. Gloria al Señor, aleluya. Muy bien, aleluya. Dice la palabra del Señor, hay una enseñanza aquí que la miré ahorita y me llamó la atención. En 1 Tesalonicenses 5:14, Pablo instruye a los creyentes a edificar la unidad de la iglesia de 4 maneras distintas. Los alumnos considerarán sus mandatos y los aplicarán a su propia vida. Muy bien, está bonito, está bueno, aleluya, ¿verdad? Cómo poder instruir a los creyentes, ¿verdad?, a edificar, a darles ánimo, ¿verdad?, a que sigan adelante. Muy bien, estoy para finalizar la clase en esta mañana, dándole gracias al Señor, porque Dios me da la oportunidad, ¿verdad?, de enseñar esta clase, ¿verdad?, tan hermosa y tan bonita, aleluya, que eso nos ayuda, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, ¿verdad?, a esperar la venida de Cristo, ¿verdad?, que ya no tarda, pues, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, termino leyendo qué nos dice Dios. En su primera carta a los tesalonicenses, Pablo respondió a la confusión sobre el regreso de Jesús y cómo deberían vivir mientras esperaban. Aunque Pablo enfatizó que nadie sabe cuándo regresa Jesús, los animó a que se mantuvieran fieles a Jesús, fortaleciéndoles la unidad en su iglesia.
la unidad en la iglesia es una de las cosas más importantes, ¿verdad?, que debe de haber. Nosotros también podemos sentirnos alentados. Jesús volverá con poder para recompensar a los que han servido y juzgar a los que lo han rechazado. Mientras tanto, debemos seguir viviendo en amor y unidad, haciendo todo lo posible para difundir el Evangelio a otros, ¿verdad?, de que Jesús volverá, ¿verdad? Ese sería, ¿verdad?, mejor consejo para cada uno de nosotros, ¿verdad?, a seguir, ¿verdad?, predicando el Evangelio, ¿verdad?, y llevar esta palabra, ¿verdad?, para decir, ¿verdad?, que Cristo está a las puertas. Gloria a Dios, terminamos, ¿verdad?, y ya miramos, ¿verdad?, vivir la esperanza del regreso de Cristo. El duelo, ¿verdad?, con esperanza, ¿verdad? Sí sentimos cuando una persona pasa mejor vida, claro, pero tenemos la esperanza, ¿verdad?, que un día le vamos a mirar y vamos a estar juntos con Jesús. Y debemos de vivir en la luz, ¿verdad? Hay un regreso repentino de Jesús, ¿verdad?, que no sabemos, ¿verdad?, cuándo va a venir. Hijos de luz tenemos que ser y, como dijimos, animarnos unos a otros. Dios le eligió salvarnos, gloria a Dios por ello. Ahora tenemos que vivir en paz, unos con otros, gloria a Dios. Muy bien, esta ha sido la enseñanza en esta mañana, esperando que usted se haya, ¿verdad?, gozado con la escritura, y damos la honra y la gloria a Dios por ello, ¿verdad? Seguimos orando, ¿verdad?, por las personas que están delicados de salud, aleluya. Seguimos orando, ¿verdad?, por nuestro hermano Rubén, ¿verdad?, pastor de la iglesia del Centro Cristiano Fuente de Vida, que el Señor lo siga fortaleciendo, ¿verdad?, cada día más, y por la pastora, ¿verdad?, nuestro hermano Delgado, que ella trabaja arduamente en la iglesia para poder seguir, ¿verdad?, el trabajo del Señor, ¿verdad?, y damos gloria a Dios por ello. Los enfermos, ¿verdad?, siempre los tenemos en oración, ¿verdad?, para que el Señor los siga fortaleciendo. Seguimos orando por Omar, ¿verdad?, este joven, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, lo levantó de esa cama, ¿verdad?, y gracias a Dios, esperando que haya seguido ya mejor. Oramos también por Antonio, un hermano que conocimos allí en Centro Cristiano Fuente de Vida, que el Señor le siga dando victoria. Oremos por el hermano David Villa. Últimamente no he sabido, ¿verdad?, cómo sigue, pero esperando que el Señor lo haya restablecido poco a poco. Gloria al Señor. Muy bien, mandamos saludos, ¿verdad?, a los pastores que nos conocen y que conocemos, ¿verdad?, que el Señor les siga bendiciendo grandemente, ¿verdad? Saludamos a nuestra hermana, ¿verdad?, Ana Rivera, ¿verdad?, que le conocimos hace muchos años, ¿verdad?, y hemos aprendido, ¿verdad?, a amarle, y también oramos por ellos, por el hermano, el esposo y la hermana, ¿verdad?, que siguen ellos trabajando para la honra y la gloria del Señor. Muy bien, voy a despedir la clase en esta mañana, ¿verdad? No sin antes siempre enviar saludos, ¿verdad?, a las personas que nos conocen, ¿verdad?, de lejos, por ejemplo, allá ¿verdad?, están las personas, ¿verdad?, Espinosa, ¿verdad?, en aquel lugar de Oklahoma. Le mandamos saludos a cada uno de ustedes. Les recordamos siempre en oración, y nosotros sabemos que ustedes están orando por nosotros. Muy bien, voy a orar para despedir la clase en esta mañana. Padre, te doy gracias por haberme permitido, Señor, traer esta enseñanza, Señor. Que sabemos que Cristo viene pronto, Señor, y le estamos esperando. Te damos la honra y la gloria, porque un día tuviste misericordia de nosotros y alcanzamos, ¿verdad?, a escuchar tu palabra y a guardarla en nuestro corazón. Gracias te doy por ello, y a usted, Señor, le daré